vamos a continuar con lo que arranqué en el anterior fin de pod de metales y energía, en el que expliqué el contango y el backwardation, es decir, la estructura de futuros que, sobre todo en el caso de las materias primas, pues tiene bastante importancia. Tiene importancia en cualquier estructura de futuros, pero en este caso más aún. Lo primero respecto a la inversión en este tipo de materias primas es que hay que tener en cuenta que aquí hay más actores operando estos mercados de los que normalmente pensamos. Es decir, una acción tienes a inversores, tienes a especuladores y poco más, podríamos decir, ¿no? Puede haber alguno más y tal, será más inversor de largo, de corto, será un especulador de este tipo, de este otro, algún banco, lo que sea, pero bueno, pero aquí hay una componente de economía real directamente, es decir, aparte de este tipo de estos players, que podemos decir el inversor, el especulador, pues entra también el que, oye, es que yo tengo una mina de acero, una mina de hierro, o una mina de carbón, o el que dice yo necesito comprar carbón para abastecer a mi central, o necesito comprarte hierro para hacer aluminio, o para hacer cualquier producto industrial, ¿no? Y esos también acuden a estos mercados, pues como hemos visto muchas veces, para o bien cubrir riesgos, o bien pues cubrir el riesgo financiero, o aprovisionarse las materias primas, o asegurarse la venta de esas materias primas, ¿no? Con lo cual ahí también hay unos factores de producción, digamos, industrial o de minería que no conocemos o se pueden conocer, pero hay que también saberlos medir, ¿no? De, oye, cómo está la oferta, cómo está la demanda, cómo están los costes de producción, qué expectativas económicas hay, etcétera. Todo esto está, pues bueno, cotizado, como se dice así en plan guay, priceado, muchas veces en todos estos contratos de futuros, en todas estas cotizaciones, ¿no? Pero esto lo que hace, el primer warning ahí es que, ojo, porque ese tipo de cosas, salvo que estés en el sector, no las controlamos y se nos pueden estar escapando, ¿no? Y puede parecer que el mercado está haciendo algo y simplemente es que hay otras fuerzas detrás moviéndolo por este tipo de razones, ¿no? Esta es la primera, por eso siempre aconsejo que está muy bien decir voy a ponerme en materias primas, pero lo segundo lo mejor es probablemente delegarlo a través de un fondo de inversión que sepan lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también, porque muchas veces atraen mucho en este sentido los ETFs y cómo operan y cómo les afectan a estas materias primas. Recordando un poco el contango y el backwardation, el contango es la estructura de futuros que hace una curvita. Entonces el precio del spot, es decir, la materia prima que compro hoy para hoy, que me la van a dar ahora mismo, es más baja que el de dentro de 3 meses. Y el de dentro de 3 meses el precio es más bajo que el de dentro de 6 meses, ¿no? Y hace una curva, digamos, que sube, ¿no? De izquierda a derecha va hacia arriba. El backwardation es exactamente lo contrario. Esto que os he contado antes de las expectativas de futuro, el cost of carry, que es, pues bueno, que si costes de almacenaje, que si el coste de una materia por tener almacenada, pues va a tener decay, ¿no? Va a degradarse, el transporte, etcétera. Bueno, cada materia, como también podéis entender, de lógica, tiene pues sus peculiaridades, ¿no? Pero así en términos globales todo eso está metido no solo en el precio, sino en los diferentes precios, ¿no? Y genera esa estructura de futuros. ¿Por qué se genera una a otra? Pues por las perspectivas, ¿no? Y a lo mejor los productores, los vendedores o lo que sea, pues prefieren pagar a más plazo o pagar a menos plazo, lo que sea, ¿no? A un precio más alto, a un precio menos alto. Eso a nosotros realmente no nos importa, lo que nos interesa es que la estructura es o contango o backwardation. ¿Cómo afecta el contango, por ejemplo, que es la habitual, lo que suele pasar, la que suele estar en el mercado, a este tipo de inversión, ¿no? Pues que normalmente tú dices, bueno, yo quiero invertir, por ejemplo, en café, ¿no? Pero tú no quieres tener una tonelada de café en tu casa o no quieres tener que alquilar un almacén para guardar ese café, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Vas a recurrir, en primera instancia pensarás, pues voy a través de los futuros, ¿no? Que es una posición financiera en la que si el café sube, pues el café o el gas natural o el cobre, por ejemplo, que hemos hablado, pues eso, tampoco quieres tener una tonelada de cobre en tu casa o 5 toneladas de cobre. Puedes recurrir a los futuros. Pero claro, los futuros, como sabemos, vencen y dentro de 3 meses ese futuro que has comprado alcista desaparece, ¿no? Desaparece y ¿qué tienes que hacer? Rolarlo, es decir, comprar el siguiente contrato de futuro para los próximos 3 meses. Claro, si estás invertido durante muy poco tiempo, modo especulador, te da igual. Pero si tu idea es estar 2-3 años invertido en el cobre, pues vas a tener que rolar, pues probablemente, pues unas 3-4 veces vas a tener que rolar el contrato al año. ¿Qué sucede con el contango?
que cuando llega el momento de rolo, vamos a poner un precio ficticio y en el momento del vencimiento el precio del futuro está en 20, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el siguiente futuro que tienes que comprar está en 21, con lo cual tienes que pagar €1 más para seguir posicionándote en la apuesta financiera mediante el futuro en esa materia prima. Claro, ese euro al cabo de 4 veces has perdido 4 euros, ¿vale? Así de una manera sencilla. Por eso han habido casos de gente invertida durante mucho tiempo en un ETF o incluso en futuros de alguna materia prima. La materia prima durante, imaginemos, 4 años no ha parado de subir y sin embargo esta gente acaba perdiendo dinero por ese salto que hace el futuro cuando tiene una estructura de contango, ¿vale? Ahí ya entran también arbitrajes, variaciones de precios, etcétera, ¿no? Y no siempre tiene por qué pasar esta situación en la que acabes perdiendo dinero, ya digo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Esa es otra de las razones más por las que mucho ojo con lanzarte a la piscina. Tiene sus peculiaridades este mercado. Y aquí ya entramos también en uno de lo típico, ¿no? Quiero indexarme tal, pues voy a un ETF. Ojo, porque os he comentado casos de ETFs que sí, la materia prima ha subido, pero yo he perdido dinero porque ese ETF estaba operando con futuros, o no los operaba bien, o por lo que sea, y he acabado perdiendo dinero. Una vez más, mejor delegarlo en gente que sepa. ¿Qué sucede también con los ETFs? Pues que, si os fijáis, cuando vas a tu broker y pones, sobre todo para el tema de cuando no son acciones y son otro tipo de productos más raros o menos habituales, estilo las commodities, y tú pones en tu broker el que sea ETF del petróleo, ETF de, yo qué sé, del cobre, ¿no? Una cosa así, y te salen ahí ETFs, pero si te fijas, muchos ETFs no pone ETF, pone ETC, C de commodity, o pone ETN de note. Y aquí es donde viene el detalle, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque están, por hacer una clasificación, ¿no? Están los ETPs, Exchange Traded Products, que son todos estos, tanto un ETF, un ETN, un ETC, si es del tipo que sea, ¿vale? Es como la gama, ¿no? Claro, luego están los ETFs, de los que un día hablaré tranquilamente, explicaré los diferentes tipos de ETFs, pero luego, como aplican mucho al tema de las materias primas, ves que te salen el mismo paquete en los brokers, los ponen como ETFs, pero te ponen ETC y ETN. ¿Qué es un ETC? Es un Exchange Trade Commodity. ¿Qué es un ETN? Es un Exchange Trade Note. ¿Cuál es la primera diferencia, no? El Exchange Trade Commodity es que es deuda colateralizada. Es decir, emiten una deuda y con el dinero que capta el ETC colateralizan esa deuda, ¿no? Porque tiene una posición contra un banco. Entonces la colateralizan como comprando esa materia prima, ¿no? Pero muchas veces pues lo hacen también a través de swaps o de algún tipo de instrumento sintético, ¿no? Pero el ETC, el Exchange Trade Commodity, suele tener una colateralización, tiene un respaldo en caso de que hayan problemas, ¿no? Mientras que el Exchange Trade Note es una nota de deuda que no está un Secured Debt Note, tal y como dicen en todas las explicaciones, ¿no? Es decir, han emitido una nota de deuda, simplemente es una manera de captar dinero que no paga intereses y que dedican, pues evidentemente, a posicionarse en la materia prima que toca. Claro, esto es solo el principio viendo las siglas ETC y ETN, que ya digo, muchas las vais a ver, si hacéis un vistazo, salen ahí junto con todos los ETFs y pues pensar, pues esto sea lo mismo. Ojo que hay pequeños detalles y en caso de problemas o de movidas, pues de que la deuda no esté segura, pues igual te dice, mira, lo siento, no hay dinero, ¿no? Podría pasar. Pero luego está también la gestión, cómo replican esa materia prima. Hay, por ejemplo, un ETF, esto pasó en marzo pasado, cuando el petróleo cayó a negativo y la gente se lanzó como loca, ¡buah, esto hay que comprar petróleo! Y pues eso, fueron al broker, buscaron, uy, aquí pone oil, pues para adentro, ¿no? Luego, ¿qué sucedió? Que el petróleo subió un montón, pero su ETF no había subido tanto. Y alguno me escribió, lo comenté en el consultorio, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es que hay que ver, como hemos visto, como a ti no te interesa tener petróleo en tu casa y probablemente a la entidad que ha montado el ETF tampoco le interesa tener petróleo en un almacén guardado, pues tienen que invertir de otra forma, ¿no? De una manera muchas veces sintética, pues vía futuros, vía swaps, cualquier tipo de movida.
por ejemplo, había un caso en el que te ponía que estás invirtiendo en oil, ¿no? Pero antes hemos visto que está el crude oil y el Brent. Claro, cuando entras en el prospecto de ese ETF, pongo entre comillas porque igual era un ETC, un ETN, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que cuando lo mirabas decía, bueno, este ETF lo que hace es que traquea el Bloomberg Oil Index. Entonces te tenías que ir a Bloomberg a ver su Oil Index, qué leches era. Y su Oil Index era un índice que a su vez tenía un 50% de crudo, un 25% de Brent y otro no sé cuántos % de tal. Es decir, estás metiendo la pasta en una cosa que está, digamos, indexada a otro índice que a su vez está indexado a otro índice, ¿no? Y claro, pueden venir, no digo sorpresas malas, pero claro, pueden venir cosas como dices, pues si el petróleo me ha subido un 50% y mi ETF, ¿por qué solo ha subido, o ETC o ETN, por qué solo ha subido un 10? No lo entiendo, ¿no? Este es otro de los warnings, ¿no? Mucho ojo, porque estos productos, sobre todo los linkados, los que se referencian, ya digo, sean ETFs, ETCs, ETNs, de materias primas, pues tienen mucho intríngulis detrás, ¿no? Porque es así, no quieres tener la materia prima en tu casa, pero quieres invertir a ella. ¿Cómo lo haces? Este es el tema, ¿no? Y eso siempre hay que mirarlo muy bien, hay que ir con mucho cuidado. Y el otro detalle es que no sé si a buenas o a malas los encuentran, ¿no? Te los ponen. Yo creo que son productos, muchos de ellos realmente para inversores por lo menos avanzados, ya no digo profesionales, sino inversores avanzados, incluso con un perfil más especulativo, que puedan hacer quizá posiciones temporales, algún tipo de cobertura, pero ahí están dejados. Y si algún retail, algún pequeño inversor cae, pues oye, eso que nos llevamos. Puede que te salga bien, puede que te salga mal. No tiene tampoco por qué ir mal, no tiene que haber ninguna quiebra ni cosa parecida, pero pueden haber este tipo de sorpresas como han pasado. ¿Cuál suele ser también la diferencia entre, por ejemplo, un ETF de a lo mejor de oil y un ETC, ¿no? Que también lo podéis encontrar, pues el ETF de oil normalmente lleva varios oils dentro, ¿no? Puede traquear, es decir, replicar una mezcla de varios, por ejemplo, de crudo, de Brent y de pues cualquier otro, ¿no? De West Texas o algo así. Y están todos en el ETF. Los ETCs normalmente son de un solo producto. Un ETC, un Exchange Trade Commodity, es a lo mejor Exchange Trade Commodity de Brent solamente, ¿no? Pero ojo, por lo que hemos dicho, es una deuda colateralizada. Es decir, pueden haber, no tiene por qué, pero hay que hilar fino. Por esa razón, una vez más, si dices, oye, yo creo, me apetece estar invertido en este tipo de materias primas, mi consejo, salvo que controles y tengas muy claro y te leas muy bien el ETF, el ETC, el ETN y entiendas totalmente lo que está haciendo, lo mejor es acudir a un fondo de inversión que también sepas qué es lo que están haciendo, que ojo, tampoco los hay que se equivocan, pero también los hay que tienen muy claro, son expertos en este tipo de cosas. Si te quieres ir a un ETF, por lo menos busca uno que sea muy popular, ¿no? Que lo gaste mucha gente, que sea muy habitual y del que sabe mucho, porque eso también suele ser un síntoma de que funciona bien, ¿no? Pero la gama que hay es bastante amplia y luego hay muchos, ya digo, que replican el índice que a su vez replica otro índice. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere tener toneladas de petróleo en su casa. Este es el tema. El efecto del contango del backwardation. Tu ETF, tu producto puede estar perdiendo dinero mientras que la materia prima va al alza. Y 2, las complicaciones que lleva invertir en materias primas, porque nadie quiere tener la materia prima. Si simplemente quieres una posición financiera, nadie quiere tener la materia prima en su casa, en pocas palabras, y hay que buscar otro tipo de formas de replicar, swaps, futuros, índices, etcétera, lo cual complica la cosa. En fin, dudas, preguntas, comentarios, ya sabéis, vía mail, Twitter, WhatsApp, en los comentarios del propio podcast o como queráis. Y nada, espero que os haya aclarado. Mucho ojo con los Exchange Trade Commodities, Exchange Trade Note. No son malos, pero tienen sus peculiaridades. Nos vemos en los Rogles, en los FinPix, y si no, la semana que viene el fin de pod, que va el de agricultura, granos y carne. Gracias y pasarlo bien. Billions and 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 billions and